La verdadera libertad consiste en ser esclavos del Señor Jesucristo. Amén. Como les decía, parece una contradicción, parece algo ilógico, pero es la gran verdad. Quien no es esclavo de Jesucristo termina siendo esclavo del enemigo de su alma. Y quien es esclavo de Jesucristo, entonces tiene una verdadera libertad. Gloria sea al Señor. Pero tal como vimos la semana pasada, esta libertad, antepasada ya, esta libertad no es para hacer lo que nos dé la gana. Esta libertad no significa libertinaje. Amén. Esta libertad no significa, ahora pues no hay límites. Todo lo contrario, todo lo contrario. La libertad que ahora tenemos en Jesucristo significa de que tenemos la capacidad dada por Dios, tenemos el poder dado por Dios para obedecerle a Dios. Amén. Es la gran diferencia. Antes, aunque hubiésemos querido obedecer a Dios, jamás hubiésemos podido hacerlo. ¿Por qué? Porque éramos esclavos de Satanás. Pero por la misericordia de Dios, hoy somos libres en Jesucristo y libres para obedecerle a nuestro Dios. Gloria sean dadas al Señor. Amén. Entonces, hermanos, lo que en esta noche estaremos observando, a la luz de la palabra de Dios también, es que cuando somos redimidos por el Señor, no solamente dejamos una esclavitud perversa, una esclavitud cruel, cruenta, para pasar a ser esclavos de la justicia. No solamente es eso, sino que tal como veremos en la palabra de Dios, el Señor Jesús dice, por ejemplo, a los discípulos, ya no les llamaré siervos, o sea, ya no les llamaré esclavos, sino que ahora les llamaré, como dijo el Señor, ¿recuerdan o no? Amigos. Pero además de amigos, también somos, dice la Biblia, ciudadanos del reino. Ciudadanos del reino. Y lo más glorioso es que ahora somos hijos adoptados en la familia de Dios. Abre tu Biblia, por favor, en Juan 15, Juan capítulo 15, versículos 14 y 15. Correremos en la palabra del Señor. Amén. Correremos en la palabra de Dios en esta noche. Así que, bien ágiles. Bueno, ustedes tienen la suerte de la bendición de tener ahí la pantalla, los que quieren leer. Vosotros sois mis amigos. Lean conmigo, amados. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Aquí está el punto. Ya no os llamaré siervos. ¿Qué es eso? Ya no os llamaré esclavos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello, hermano? ¿Te das cuenta? Éramos esclavos del pecado. Jesús nos redime, nos compra con su sangre preciosa. Amén. Aleluya. Y al comprarnos, nos compra para hacernos libres. De eso se trata la redención. Comprar a alguien para hacerlo libre. Aleluya. Y nos compra al precio de su propia sangre. ¿Para qué? Para que ahora seamos esclavos de la justicia. Pero el Señor dice, ya no les voy a llamar esclavos, sino que les llamaré amigos. ¿Cuántos glorifican al Señor, hermanos? Qué lindo, ¿verdad? Pero hay algo más, hermanos. Tal como también vimos, antiguamente los esclavos del rey eran los esclavos más respetados que había en el reino. Tenían poder, tenían influencia. ¿No es verdad? Nosotros hoy día somos esclavos ¿de quién? Del Rey de Reyes, Señor de señores. No hay mayor honor que este. Aleluya. Pero como vimos, hermanos, el Señor no solamente nos recibe en su casa como sus esclavos, sino que nos hace miembros de su propia familia. Gloria al Señor. Somos extraños. Él nos salva, nos redime, nos trae a su casa.
Llegamos a su casa de repente asustados porque vamos a ser esclavos. Venimos con la carga anterior de haber sido esclavos del pecado. Y como no sabemos cómo es nuestro nuevo amo, de repente llegamos pisando con miedo, ¿verdad? Pero de pronto el nuevo amo que tenemos, este amo celestial, nos dice: no te preocupes, no solamente eres esclavo, sino que sobre todo ahora eres miembro de mi familia. Nosotros nos quedamos asustados. Miembro de tu familia, Señor, ¿cómo es eso? Y ahí nos da un shock, porque el Señor nos dice: a partir de ahora eres mi hijo. Ahí nos volvemos locos, ¿cierto, hermanos, o no? ¿Tu hijo, Señor? ¿Cómo es eso? Mi hijo. Mi hijo. Y no solamente eres mi hijo, eres mi heredero. Ya, ahí nos metemos un martillazo en la cabeza para entender un poco, ¿cierto, hermanos, o no? Pero el Señor dice que somos también sus herederos y coherederos con Cristo. Antes éramos, hermanos, la Biblia dice, hijos de ira. Efesios 2:3. Efesios capítulo 2, versículo 3. Aleluya. Efesios 2:3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, ¿cómo dice, hermanos? Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Entienden eso? Por naturaleza. Es muy importante esa frasecita. ¿Ah? ¿Cuál es la naturaleza de un león? ¿Ah? ¿Cuál es la naturaleza de un león? Devorar. ¿Sí o no? Carnívoro. ¿Qué pasa si a un león vas y le dices: leoncito, hoy día no comas carne, te voy a dar esta tortita? ¿Qué va a hacer el león? ¿Ah? Te arranca el brazo, pues. Porque esa es su naturaleza. Él no puede cambiar. Así soy, te va a decir. ¿No? Hay una fábula en la cual dice de que en una isla se estaba inundando y solo quedaban ahí un alacrán o un escorpión y un sapo. Y para escapar tenían que salir de la isla e ir a tierra firme. Así que el escorpión le dice al sapo: por favor, sácame. Y el sapo le dice: no, tú me vas a matar. ¿Cómo? Si te mato yo también me muero. Si te mato yo también me muero. Y así que lo convence. El escorpión se sube a la espalda del sapo y el sapo comienza a nadar y comienzan a ir a tierra firme. Pero justo cuando están en la mitad del escorpión, ¡pah!, le mete la lanceta al sapo. Y cuando el sapo se está desesperado, va a morir, y le dice: ¿por qué lo hiciste? Ahora los dos nos vamos a morir. Y el escorpión le responde: es que yo soy así, no puedo actuar de otra manera. ¿Capta la idea? Esa es su naturaleza. Nuestra naturaleza era ser pecadores, no podíamos evitarlo. Nuestra naturaleza era ser, por muy buenos que podamos haber sido, o pudiéramos haber sido, por muy lindos, porque hay hermosas personas, hay bellas personas, pero sin Cristo todos somos por naturaleza hijos de ira. Así dice la palabra del Señor. Éramos hijos de ira, pero ahora somos hijos de nuestro Dios, hijos de la justicia. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo, hermanos, un tema muy hermoso en la palabra que se llama la adopción. Adopción. ¿Han escuchado ustedes hablar de este término, adopción? ¿Cuántos han escuchado el término adoptar? Adopción. ¿Ah? Es una de las cosas, es una palabra muy hermosa por el contenido de ella, ¿no?
La palabra adopción contiene compasión, bondad, gracia, amor. Yo tengo un amigo, conozco a varias personas que tienen hijos adoptados. Pero les cuento el caso de un amigo, un vecino mío, que él y su esposa no pudieron tener hijos propios, naturales, biológicos, porque la señora tenía algunos problemas muy severos para concebir, para tener hijos. Y entonces, con el tiempo, adoptaron un chiquito, ya está joven ahora. Y un día le pregunté a este amigo, oye, perdóname la pregunta, le dije, tú eres mi amigo, pero ¿cómo se siente tener un hijo adoptado? Él me miró y me dijo, oye, yo no creo que haya ninguna diferencia, porque a este compadre yo lo amo, me dijo, yo lo quiero tanto a este. Yo no sé si se puede querer más. Yo no sé si se puede querer más solo porque es hijo biológico, me dijo. No creo. Porque a este yo lo quiero, tú no te imaginas, me dijo. La idea es hermosa, ¿verdad? Hermanos queridos, llegamos como esclavos, pero el Señor nos adopta para ser sus hijos. Aleluya. Ahora, yo quiero que ustedes imaginen un poquito al apóstol Pablo. El apóstol Pablo está viviendo en el Imperio Romano. ¿Está bien o no? En otras palabras, todo su esquema mental está basado o se refiere siempre a su cultura. ¿Está bien, hermano? Si usted ahorita se pone a escribir algo, ¿usted qué va a escribir? ¿Ah? Usted va a escribir algo referente a lo que le rodea. Va a usar términos que le rodean. Porque si usted no escribe términos que le rodean o cosas que le rodean, usted va a estar escribiendo, ¿qué cosa? Ciencia ficción. ¿Ya? Usted va a estar escribiendo cosas raras. ¿No es verdad? Entonces, Pablo está en esa cultura. Más aún, Pablo está entre dos mundos, si se puede decir culturalmente hablando. Por un lado es ciudadano romano, vive en el Imperio Romano, pero por otro lado también es judío. ¿Ya? Y conoce bien la cultura judía. Y él toma este término adopción. El Espíritu Santo le dirige y toma este precioso término, adoptado. Lo toma de lo que ve en la cultura romana. Los romanos, era inusual, era muy raro, pero sí era posible que un esclavo se convirtiese en hijo. Yo me estaba recordando cuando estaba escribiendo este tema, tal vez ustedes han visto la película Ben-Hur. Estabas hablando de eso, ¿no? Ben-Hur. ¿Ah? ¿Han visto la película Ben-Hur o no? ¿No? Qué raro. Digan la verdad nomás, hermano. No les voy a poner en disciplina. Partes de la película, el personaje principal, Ben-Hur, recibe un anillo. Un senador le envía un anillo y le dice, el senador tal dice que a partir de ahora tú eres su hijo. Y Ben-Hur dice, no lo acepto. Dile que lo estimo mucho, lo respeto mucho, pero no voy a ser su hijo. Hermanos, era inusual, rarísimo que un esclavo pueda ser hijo, pero hubo casos, están registrados, hay casos, hay muchos casos de todas maneras que están dentro de la historia, los cuales muestran que esclavos fueron adoptados por sus amos para ser hijos. ¿Qué significaba? ¿Qué significaba entrar en esta nueva familia? En primer lugar, escúcheme bien, se rompía el lazo con la familia anterior. Según la ley romana, cuando alguien era adoptado, sus lazos con la familia anterior quedaban cero. Era un nuevo comienzo. Totalmente, era un nuevo comienzo.
Y a partir de entonces, este hijo quedaba bajo el control, bajo el cuidado, bajo la disciplina de su nuevo papá. El padre anterior ya no tenía ninguna autoridad sobre él. Y si tenía alguna deuda, también esa deuda quedaba pagada. Pero lo primero que sucedía cuando un esclavo era adoptado, ¿saben qué era? Era declarado libre. Porque no podía haber hijo y esclavo a la vez. Cuando una familia romana adoptaba a un esclavo como su hijo, lo primero que le hacía que era declararlo libre. Este es libre. A partir de ahora tú eres libre, porque ahora eres nuestro hijo. Entonces Pablo conocía bien este procedimiento, estas costumbres romanas, y usa entonces el término adopción para revelar ahora nuestra relación con Dios, como hijos amados con nuestro Dios, que es ahora nuestro Padre. Alabado sea el Señor. Miren, hermanos, les hago esta pregunta. Del 100% de esclavos de Jesucristo, ¿qué porcentaje son ahora sus hijos? Repito la pregunta, o estoy muy matemático. El Señor redime. Llegan, voy a poner una cifra, lo aceptan 1000 ex esclavos de Satanás que ahora son esclavos de la justicia, esclavos de Jesucristo. De esos 1000, ¿cuántos son adoptados por el Señor para ser sus hijos? Más o menos, porcentaje. ¿50%? ¿El 60%? ¿El 90%? ¿Cuántos más o menos? ¿Cuánto? ¿Ah? El 100%, todos. Todos, alabado sea el Señor. Él adopta a todos sus esclavos como hijos propios y no solamente los declara sus hijos, sino también sus herederos. Gloria al Señor. Romanos 8:17, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 17, nos dice: y si hijos, a ver, bien fuerte, 2 y 3. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿cuántos alaban al Señor, hermanos? Coherederos con Cristo. Pero siendo Él ahora nuestro Padre, Él ahora ejerce control y derecho de disciplina también sobre nosotros. Aleluya. Hebreos 12:7. ¿Cómo dice Hebreos 12:7? Hebreos 12:7, por favor. Ahí rápidamente me ayudan. ¿Ah? ¿Cómo dice? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Qué les parece, hermanos? ¿Cuántos hijos de Dios estamos reunidos en este lugar? ¿Entiende lo que eso significa, hermano? ¿Nuestro Padre nos disciplina, sí o no? Repito la pregunta, ¿nuestro Padre nos disciplina, sí o no? ¿Por qué nos disciplina? ¿Ah? Porque nos ama. Porque si quedamos sin disciplina, no somos hijos. Si no, mejor no digan. ¿Está bien o no? Ahora, hermanos, pero no solo nos disciplina, ahora Él nos trata con el mismo amor con que Él trata a su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es profundo, es glorioso, es para ponernos a pensar un poco y decir: Señor, tanto así. Yo les confieso que cuando leo esto pienso: y tanto así, Señor. Lo único que queda es decir: gracias, Señor. Amén, amados. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Lean por favor en Hebreos capítulo 2, versículo 11.
Hebreos 2:11 nos va a decir un poquito más. Aleluya. De una manera entonces real, pero también espiritual, ahora somos hermanos de Jesús y hermanos unos con otros. Leamos, ¿cómo dice la palabra, hermanos? Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Cómo será, hermanos? ¿No? Yo me imagino, imagínense un poquito ustedes en el ámbito espiritual. ¿Correcto o no? ¿Qué les parece? ¿Ah? Imagínate que estás caminando con Jesús. ¿Está bien o no? Hermana Juana, imagínate que estás caminando con el Señor Jesús. Y el Señor te está llevando. ¿Cómo estás, Juanita? ¿Qué tal? Bien, Señor, todo en paz. Y de pronto llega uno de los arcángeles más poderosos que hay en los cielos. Se arrodilla delante del Señor y de pronto le dice, Señor, ¿quién es esta sierva que está a tu lado? Y el Señor dice, es mi hermana. Es mi hermana. ¿Tu hermana, Señor? Sí, mi hermana. ¿Por qué acá la Biblia dice? ¿Acá la Biblia dice o no? ¿No se avergüenza de llamarlos? ¿Cuántos alaban a este Dios tan bueno, hermanos? Qué gloria, ¿verdad, hermanos? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Antes estábamos bajo condenación, pero ahora, hermanos, somos adoptados en la familia de Dios, libres, hijos adoptivos. Tenemos una relación profunda con nuestro Padre y podemos hablar con Él y podemos decirle esa palabra cariñosa, Abba, Abba Padre. En realidad es, cuando usted lee así, es una traducción, pero es una redundancia. Decir Abba Padre es como decir papá, papá, ¿no? Abba es una palabra aramea que es para referirse al papá. Los niños a su papá, los judíos también dicen Abba. La mamá es Ima. Abba. Y es una palabra, hermanos, escúcheme bien, de cariño. Es un vocablo, dice así, afectuoso, íntimo. Es más o menos cuando nosotros le decimos al papá, papi, ¿no? Más o menos, ¿no? Papi, tal vez eso, ¿no? No es viejo ni vieja, no, es papi. ¿Está bien o no? Es una palabra de cariño, ¿no? Entonces, abre por favor en Romanos 8:14. 8:14. Aleluya. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, versículo 15, por favor. Y el versículo 15, ¿cómo nos dice? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu por el cual clamamos, Abba Padre. Ahora abre tu Biblia en Marcos 14:36. Marcos 14:36. Cuando el Señor Jesús está orando en el Getsemaní, poco antes de ser la noche, antes de ser crucificado, ¿verdad? Él ora en la presencia de su Padre, Padre, aparta de mí esta copa. Mira cómo ora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Miren, hermanos, ¿cómo habló nuestro Señor con su Padre en ese momento tan difícil? ¿Cómo lo llamó? ¿Cómo lo llamó? Abba. Tal vez la traducción más literal sería querido papá o querido papito, una cosa así, profunda. Abba. Y en Romanos el apóstol Pablo dice que nosotros hemos recibido el espíritu de adopción y nosotros también hoy podemos clamar lo mismo. Abba. Es decir, la misma oración, la misma forma como Jesús se dirigió al Padre, nosotros también la podemos usar y la debemos usar y la usamos de manera natural porque hemos recibido, dice, el espíritu de adopción. ¿Qué significa esto? Aleluya.
¿Qué significa esto? Que de una manera gloriosa, de una manera espiritual, nosotros ahora en nuestro corazón entendemos que somos hijos de Dios. Alabado sea el Señor. Tu corazón lo entiende. En lo profundo de tu ser tú lo comprendes. Y no solamente hijo, sino también heredero. Hermanos amados, qué gloria tan grande. Amén. Qué gloria tan grande. Una cosa maravillosa. Ser hijos y a la vez herederos. Gloria sea al Señor. Escúchame, hermano querido. Mire, si Dios es nuestro amo, entonces también es nuestro Padre. Repito, si Él es nuestro amo, también es nuestro Padre. Si somos sus esclavos, también somos sus hijos. Y al ser sus hijos, somos sus herederos y coherederos con Cristo. Aleluya. Amados, aún no se ha revelado todo lo que habremos de ser. Aún no sabemos cuánto iremos a tener. No entendemos aún cuál es nuestra herencia con Cristo. No lo entendemos todavía. Vamos disfrutando algunas pequeñas cosas de nuestra herencia, hermanos. Pero cuando estemos con el Señor para siempre, ahí se revelará la herencia que tenemos con Cristo. Aleluya. Déjenme decirles algo, hermanos. Déjenme decirles algo. Nosotros los creyentes, los hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay en esta noche? Vivimos en la perspectiva de la eternidad. No solamente del tiempo, sino de la eternidad. Como les decía la semana pasada en el mensaje del domingo, el Señor cambia nuestro enfoque de la comida que perece a la comida que permanece para vida eterna. Amén. El Señor tiene ese cambio de enfoque. No solamente nos quedamos mirando lo temporal, sino que el Señor nos permite elevar nuestros ojos y comenzar a ver las cosas invisibles, las cosas eternas. Y esta es una de ellas. Gloria al Señor. Soy hijo de Dios, soy su heredero. Un día estaré para siempre con el Señor. Aleluya. Y como decía David en el Salmo 23, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Una forma de decir eternamente. Esa es la bendita esperanza del creyente. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios por ello, hermanos? Aleluya. Miren, hermanos, como les decían antes, la cuestión de la adopción es una cosa muy hermosa, es una cosa muy, no sé, hermanos, hay personas, yo conozco gente que, como les decía, tiene hijos adoptados, y yo me recuerdo de una hermana, muy amiga de nuestra familia, ya duerme con el Señor. Ella nos contaba que una amiga suya tenía un hijo adoptado, además de sus hijos biológicos. Pero le contaba a la hermana, le decía así, oye, pero no sé por qué yo lo quiero tanto a ese hijo. Yo lo quiero mucho. Le tengo un cariño hasta más especial, creo que a mis otros hijos. No digo que sea tan correcto, pero me llamaba la atención, ¿cierto, hermanos, o no? ¿Por qué, hermanos? No entiendo. Yo creo que es una gracia muy especial de parte del Señor para ello. Pero había algo, aquella señora también le decía, Él es el que más me atiende. Él es el que más está pendiente de mí. Siempre viene a verme, siempre viene a cuidarme, siempre está conmigo, más que mis otros hijos biológicos. No entiendo. Lo cierto, hermanos, que el tema de la adopción es una cosa hermosa, ¿no? Muy linda. Y el Nuevo Testamento, entonces, la palabra de Dios usa esa imagen para describir el amor paternal de nuestro Dios. ¿Cuánto nos ama nuestro Dios? Aleluya. Éramos huérfanos, éramos esclavos, hijos de ira, hijos de desobediencia.
escucha hermano, nuestra casa era este mundo, nuestro amo era Satanás y nuestro futuro era el infierno. Repito, nuestra casa ¿dónde era? Este mundo. Nuestro amo cruel era, ¿quién era? Satanás. ¿Y nuestro futuro dónde estaba? En el infierno. Pura realidad de la palabra de Dios. Pura realidad de la palabra de Dios. ¿Cierto, no, hermanos? Y si se nos hubiese dejado en esa circunstancia, si se nos hubiera dejado en esa condición, hubiéramos muerto en nuestros pecados y estuviésemos perdidos eternamente. Aleluya. Pero la Biblia dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Aleluya. Por gracia sois salvos. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Qué maravilloso. ¿Qué destino teníamos? Y mira qué destino hoy día el Señor nos ha dado. Amén, amados. Aleluya. Íbamos en derechura al infierno, pero el Señor, por el gran amor con que nos amó, dijo, no, esto no es para ti. Tengo algo mejor para ti. Aleluya. Nos dio vida juntamente con Cristo. Somos sus hijos. Aleluya. Ahora somos ciudadanos de los cielos. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Glorias sean dadas al Señor. ¿Qué le costó a nuestro Señor? Le costó. Amén, amados. Y le costó su propia vida, le costó su propia sangre. Pero cuando nos trajo a su familia, hermanos, nos declaró justos. Nos vistió con las vestiduras de justicia de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Este es el milagro de la adopción espiritual. Somos hijos. Los hijos tenían un vestido diferente. ¿Cierto? Los hijos usaban zapatos, los esclavos no. Los hijos, cuando ya eran mayores, usaban anillo, capa, etcétera, etcétera. Eso usted lo ve, por ejemplo, en la figura del hijo pródigo. Cuando llega el hijo pródigo, llega un espantapájaro seguramente, ¿cierto? Lo recibe su padre, lo abraza y ¿qué dice? Denle ropa nueva, póngale la capa, póngale calzado, póngale el anillo. ¿Por qué? Porque eso lo identificaba como hijo y no como esclavo. Aleluya. Somos hijos de Dios amados. Gloria al Señor. Pero no solamente en el Nuevo Testamento. Yo les decía de que Pablo tenía una mirada amplia. ¿Por qué? Porque él estaba inmerso tanto en la cultura judía, era un judío, él dice, yo era fariseo de fariseos. En nuestro lenguaje más o menos diría, yo era recontra fariseo. ¿Está bien, hermanos, o no? Más o menos eso sería nuestro lenguaje hoy. ¿Qué era un fariseo? ¿Recuerdan o no? Era de esos religiosos, pero en extremo, ¿no? Yo era, dice, fariseo de fariseos. ¿Cómo sería, hermano? Nosotros tuvimos alguna mirada de esto cuando fuimos a Israel, cuando vimos a los ortodoxos, hermanos, andan se dejan crecer aquí unos rulos, mismo la pequeña Lulú. ¿Serio? Todos, las barbazas así, y usan una vestidura larga y llama la atención. Jesús decía que ellos se paraban en las esquinas para hacer largas oraciones, ¿verdad? Hoy día también se paran frente al muro de los lamentos y aquí están parados rezando. ¿Sí? Es una fotografía, ellos casi no han cambiado nada desde la época de Jesús. Ahí uno puede tener una imagen. Así que Pablo era uno de ellos, fariseo de fariseos, pero también era un ciudadano romano, entendía ambas culturas. Por eso él dice, me he hecho judío a los judíos, me he hecho griego a los griegos, me he hecho sapo a los sapos, qué sé yo, todo.
¿Me entiende? ¿Por qué? Porque él se movía como pez en el agua en ambas culturas. Era un tipo muy preparado, muy culto. Entonces él también toma el tema de la adopción del Antiguo Testamento, no solamente de Roma, sino del Antiguo Testamento. Él recordó, por ejemplo, que Moisés fue adoptado, ¿cierto, hermanos? Moisés, el gran líder del pueblo de Israel, también había sido adoptado. ¿Quién lo adoptó? ¿Recuerdan o no? ¿Quién lo adoptó? La hija del faraón. ¿No? La historia nos dice, la historia bíblica, que es real, verdadera entonces, nos dice de que Faraón había ordenado que todos los niños hebreos muriesen, sean lanzados al río. Los padres de Moisés, ¿qué hicieron? Lo escondieron, hicieron un barquito chiquito y lo metieron en el río. Pero justo la hija de Faraón fue a bañarse por ahí. Y Moisés se puso a llorar. Algunos dicen de que un ángel lo picó, ¿no? Le pellizcó, ¿no? Para que llorase, ¿no? Sí, la tradición hebrea dice algo así. Así que la princesa lo vio, tuvo compasión y dijo, lo voy a llevar a palacio. Pero ella era soltera probablemente, no tenía cómo cuidar a esa criatura. Y lo muy probable es que ella era bien jovencita, fuese bien jovencita, 12, 13 años, ¿me entienden? Sino que nuestra imagen de repente la vemos como una princesa media tía, ¿no? ¿De verdad? Pero no, probablemente era una chiquilla de 10, 12 años. No podía criar a Moisés. Ahora usted entiende por qué al toque aparece la hermana de Moisés. ¿Cómo se llama la hermana de Moisés? María. Y le dice, ¿quieres que te busque una nodriza? ¿Quieres que te busque una ama para que cuide a este niño? Y la princesita le dice, sí. ¿Qué hace María? ¿A quién llama? ¿A quién llamó? A la mamá del niño. Vivos, ¿no? Moscas, ¿no? Así que le pagaron a la mamá de Moisés para que cuide a Moisés. Claro. Hasta que el niño pudo ser llevado a palacio. Y la Biblia dice que ahí la princesa lo prohijó, lo hizo su hijo. Llegó a ser entonces parte de la familia real de Egipto. Esa es otra historia. Pero Moisés conocía el tema de la adopción. Pero hay un caso precioso en la Biblia, hermanos. Es el de Mefiboset. Mefiboset. ¿Cuántos han escuchado hablar de Mefiboset? Mefiboset. ¿Quién era Mefiboset? ¿Recuerdan o no? ¿Ah? ¿Hijo de quién? ¿De quién? De Jonatán. ¿Jonatán era hijo de quién? ¿Saúl era hijo de quién? No hay problema. Cis. Lo cierto es que Mefiboset era hijo de Jonatán. Y Jonatán había sido muy amigo, ¿no? Muy amigo de David. Tal vez mirando esa amistad tan profunda, la Biblia dice, hay amigo más unido que un hermano. Hay amigo más unido que un hermano. Muy amigos. David llega al reino y un día se le ocurre preguntar, ¿hay alguien de la familia de Saúl a quien tenga que hacer misericordia? Miren qué corazón el de David, hermano. Saúl había sido su perseguidor, Saúl lo había querido matar, Saúl había hecho de todo para destruir a David. Pero cuando David ya era rey, dice, ¿hay alguien, ha quedado alguno de la familia de Saúl a quien tenga que hacer misericordia por amor a Jonatán, mi hermano? Y justo le dicen, sí, rey, justamente el hijo de Jonatán vive. ¿De Jonatán? Sí. ¿Cómo se llama? Mefiboset. Y ese nombre Mefiboset, hermanos, si no me equivoco, significa algo así como el que no vale. Más o menos. No vale para nada. Y vivía en Lodebar. Lodebar también, un nombre del peor lugar para no vivir, algo así. O sea, Mefiboset era un hombre triste, ¿está bien o no? Es como si alguien se llamase desgraciado e infeliz. ¿Cómo te llamas? Desgraciado e infeliz. ¿No?
¿Y dónde vives? En el callejón de las basuras, algo por el estilo. O sea, desgracia más desgracia. ¿Qué hace David? Lo manda a llamar. Mefiboset llega con miedo. Ahora este me mata. Pero David, ¿qué le dice? No tengas miedo, Mefiboset. Haré misericordia contigo por amor a tu padre Jonatán. Aleluya. Haré misericordia contigo. Lo acogió en palacio. Lo recibió en su casa. Le dijo, a partir de hoy tú comes a mi mesa. Imagínate comer con el rey. A pesar de que Mefiboset era el nieto del peor enemigo. Hermanos, ¿qué gloria es esto, hermanos? Esto nos hace entender muchas cosas, mucho. Esta historia es para aprenderla, meditarla. Cuando David veía a Mefiboset, David no veía a su enemigo, a Saúl. Él simplemente veía a un hombre al cual él amaba y mostraba toda su misericordia. Mefiboset era lisiado, era un discapacitado. En aquel entonces, hermano, no había silla de ruedas como hoy, ¿no? ¿Cierto? No había silla de ruedas como hoy. Así que Mefiboset no le podía dar nada. Pero igual, David le dijo, ven, te sientas conmigo a mi mesa y algo más. A partir de hoy tienes herencia. ¿Ha quedado algo de Saúl? Todo eso es de él. Eso es para él. El hombre que era infeliz, desdichado, pobre, miserable, tal vez paupérrimo, de pronto se sienta en la mesa del rey y tiene herencia. Tiene tierras. Las tierras del rey Saúl ahora eran de él. ¿Qué les parece, hermanos? De alguna manera, David lo adoptó. Amados, esto entonces nos lleva a pensar qué cosa tan gloriosa Dios ha hecho conmigo y contigo. Amén. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios por ello, hermanos? Esto es lo que Dios hizo. Él nos buscó, Él nos salvó. Éramos sus enemigos, nos hizo sus amigos. No le podíamos dar nada a cambio, pero igual Él nos da herencia con Cristo y todo por gracia, dice la Biblia, a través de la fe en su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 6, 17 y 18. Segunda de Corintios 6, versículos 17 y 18. Aleluya. Lean conmigo, por favor, hermanos. Dice, por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros, una vez más, y seré para vosotros y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Yo no sabía esto, hermanos, pero lo aprendí. En Jerusalén había un libro, algo así como un registro, como hay hoy día también. Era llamado el libro de la vida o el libro del que vive. ¿Ya? El libro del que vive. Y ahí estaban registradas todas las familias. Vamos, la familia Cayo, aquí está. ¿Quiénes eran los hijos? Todos los descendientes de esa familia estaban ahí. Y si alguno era adoptado en esa familia, también estaba en ese libro. También estaba en ese libro. Esta es la imagen que toma luego Juan para decir que allá en los cielos, en la Nueva Jerusalén, hay un libro de la vida. Amén, hermanos. En el cual están inscritos, ¿quiénes? Los miembros de la familia del rey. Aleluya. No somos miembros de cualquier familia, hermanos.
Somos miembros de la familia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Ahora, cuando Pablo piensa en la adopción, piensa en Israel. Todo Israel también había sido adoptado por Dios. Todo Israel fue adoptado por Dios. Cuando salieron de la esclavitud en Egipto, Dios los adoptó. Ustedes ahora serán mis hijos. No sé si está claro, pero de repente nos puede ayudar en Éxodo 4:22. Éxodo 4:22, por favor, rápidamente. Éxodo 4:22. Sí, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Tal vez nos ayude también en Deuteronomio 14. Deuteronomio 14, versículos 1 y 2. Pueden ver por favor ahí en la pantalla, rápido para... Sí, hijos sois de Jehová vuestro Dios. No os ajaréis, ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Aleluya. Mis hermanos, Israel también había sido adoptado. Hay un error, hermanos, en los círculos cristianos. Escúcheme bien lo que le voy a enseñar en este momento. Hay un error en los círculos evangélicos, en los cuales se considera a los judíos como los hijos naturales, ¿está bien?, de Dios, y a los no judíos, como los gentiles, como los hijos adoptados de Dios. Pero eso está mal, eso no es correcto. Tanto los judíos como nosotros, los no judíos o gentiles, somos adoptados por Dios. La Biblia dice, por ejemplo, hablando de los judíos, escúchenme hermanos, qué duro era, dice así, tu padre fue amorreo, una tribu pagana. Tu madre fue etea, otra tribu pagana. En otras palabras, el Señor le está diciendo al pueblo de Israel, ustedes no son hijos biológicos, no son hijos naturales, ustedes son hijos adoptados. Y hay una cosa un poco más fuerte incluso, en la cual dice que Israel era un bebé abandonado, que se revolcaba en su propia sangre a orillas del camino. Ustedes pueden leer después en Ezequiel 16. Hermanos, escúchenme bien, hermanos. Lo cierto es que tenemos el privilegio más grande de ser hijos adoptados de nuestro Dios. Y al ser adoptados, esto nos da, hermanos, todo derecho de filiación. No hay diferencia. Amén, amados. No hay diferencia. Si usted adopta un hijo, ese hijo tiene tanto derecho como un hijo biológico. Y uno de los grandes derechos que tenemos ahora, ¿sabe cuál es, amado? Podemos hablar con nuestro Padre en oración. Podemos acercarnos a Él. Aleluya. ¿Qué dice Efesios 1, 3 al 5, por favor? Aleluya. Efesios 1, 3 al 5, un pasaje glorioso de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Leamos juntos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué dice? En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello, hermanos? Qué lindo, ¿verdad? Según el puro afecto de su voluntad, adoptados. Glorias sean dadas al Señor. Y más aún, hermanos, este pasaje nos dice que no somos accidentalmente adoptados.
No, la Biblia dice que desde la eternidad Dios nos vio y dijo, este será mi hijo. No somos un accidente para nuestro Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Hermanos queridos, estoy terminando. Nuestro Señor, Él nos hace esclavos e hijos. Cuando usted está en Cristo, como usted está en Cristo, ya no más es hijo de ira, ya no más es hijo de desobediencia. Somos hijos de justicia. Aleluya. No más le tenemos miedo a la muerte, no más tenemos miedo a la condenación. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Glorias sean dadas al Señor. Esta es la libertad verdadera. Esta es, escúchame bien, la verdadera libertad. El mundo, hermanos, habla de libertad, pero no son libres. Son esclavos y esclavos del pecado. Nosotros somos hijos y esclavos a la vez. Aleluya. Somos parte de la familia del Señor por siempre y también para siempre seremos sus esclavos. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermanos queridos, ¿para qué es esto? ¿Para qué? ¿En qué nos ayuda a vivir esto? Para que nosotros aceptemos por la fe lo que dice la palabra del Señor. Porque el principio es, si crees, verás la gloria de Dios. Hay creyentes que piensan de esta manera, algún día seré libre, nunca va a llegar ese día. Algún día seré libre, nunca va a llegar ese día. El creyente, ¿cómo dice? Yo soy libre en Jesucristo mi Señor. De repente está batallando con algún pecado. De repente está luchando contra alguna conducta no propia de un creyente. Pero la manera como va a vencer es declarando por fe, Jesucristo me hizo libre. Soy esclavo de la justicia. No soy esclavo de este pecado. Soy esclavo de la justicia. Soy esclavo de Cristo. Renuncio a ser esclavo del pecado, del mundo y de Satanás. Soy voluntariamente esclavo del Señor Jesucristo. Soy su hijo y en Él yo tengo libertad por la muerte de Jesucristo mi Señor. Aleluya. Cambia, hermano. Cuando usted declara por la fe y con fe esta palabra, el cielo se mueve. El Espíritu de Dios se mueve. ¿Para qué? Para que usted viva día a día en esa libertad maravillosa de los hijos de Dios. Amén, amados. Glorias sean dadas al Señor. Esto tiene efectos prácticos entonces. Esto tiene efectos prácticos en la vida, ¿no? Esto tiene efectos prácticos. No es solamente teología, no es teoría. No, es una cuestión práctica. Es una cuestión que uno la vive día tras día. Aleluya. ¿Por qué, hermanos? Porque por otro lado, estamos inmersos dentro de un mundo perverso. El mundo entero está bajo el maligno y el diablo usa al mundo para tratar de esclavizarnos nuevamente. Por eso la Biblia dice, no os hagáis esclavos de los hombres. No te hagas esclavo de nuevo. Ya fuiste esclavo, ten cuidado. El mundo entero está preparado para volver a esclavizar. Pero un creyente, amado, tiene que ser firme, tiene que ser estable, tiene que estar celoso en la palabra del Señor. El celo de la palabra de Dios, hermanos, es creer en la palabra y decir, esto es lo que yo creo. Eso es celo en la palabra. Aleluya. Amén, amados. A veces confundimos celo con otras cosas, pero eso es celo. Yo tengo celo en el sentido de que la palabra de Dios dice esto. La palabra de Dios declara esto con respecto a mi vida. Esto es lo que Jesucristo ha hecho por mí y yo decido celosamente creer en esa palabra y no soltar eso de ninguna manera. Aleluya. El Señor nos ha hecho libres y glorias sean dadas a nuestro Dios. Amén. Pongámonos en pie, hermanos amados. Aleluya. Gracias te damos, nuestro Dios y Padre. Exaltamos tu santo nombre. Tú eres bueno. Aleluya. Nos redimiste, Señor Jesús. Y no solamente somos esclavos, somos hijos, hijos tuyos.
glorias sean dadas a tu santo y precioso nombre por ello. Creemos, decidimos creer con todo nuestro corazón que tu muerte en la cruz es suficiente para que hoy y para siempre nosotros vivamos en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Te alabamos, nuestro Padre. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.